Bienvenidos a Memphis, la ciudad que alguna vez fue el corazón del antiguo Egipto. Fundada alrededor del 3100 a.C. por el legendario faraón Narmer, esta metrópoli se alzó en la fértil llanura del Nilo, donde las aguas del gran río daban vida a una civilización inmortal. Conocida como la balanza de las dos tierras, Memphis fue el puente entre el Alto y el Bajo Egipto, un centro de poder, religión y comercio que marcó el destino de los faraones durante más de 3000 años. Al entrar en Memphis, las primeras imágenes que asombraban a los viajeros eran sus imponentes templos y estatuas colosales. El templo de Ptah, dios creador y patrón de los artesanos, dominaba el paisaje con sus enormes columnas y relieves tallados con precisión divina. Frente a él, la gigantesca esfinge de alabastro protegía la ciudad, sus ojos vigilando cada paso de quienes llegaban en busca de la bendición de los dioses. El sonido de los martillos y cinceles resonaba en los talleres, donde escultores y arquitectos daban forma a la piedra, creando las obras maestras que definirían la gloria de Egipto. Las calles de Memphis eran un hervidero de actividad. Comerciantes llegaban desde tierras lejanas para intercambiar oro, incienso, papiro y lino en los bulliciosos mercados. Los barcos surcaban el Nilo transportando riquezas desde Nubia, el Mediterráneo y el cercano Oriente, haciendo de Memphis el epicentro del comercio internacional. Los escribas, con sus cálamos y papiros, registraban cada transacción, asegurando que la economía de la ciudad se mantuviera próspera bajo el control del faraón. Pero Memphis no solo era un centro comercial, sino también un lugar de lujo y esplendor. Los palacios reales, decorados con frescos coloridos y patios adornados con estanques de lotos, albergaban a la élite egipcia. En las festividades, la ciudad se llenaba de música, danzas y procesiones religiosas que rendían homenaje a los dioses, iluminando la noche con antorchas doradas. En las afueras, la necrópolis de Saqqara albergaba majestuosas pirámides y tumbas de altos funcionarios, donde el viaje hacia la eternidad comenzaba entre inscripciones sagradas y pasadizos ocultos. Hoy, las ruinas de Memphis susurran historias de un pasado glorioso. Aunque el tiempo y la arena han cubierto gran parte de su esplendor, las estatuas caídas y los restos de templos aún nos hablan de la grandeza de la que fue, en su momento, la ciudad más poderosa del mundo. Memphis no solo fue la cuna de los faraones, sino el alma de una civilización inmortal que sigue fascinando al mundo hasta el día de hoy. Alejandría, una ciudad de ensueño, la perla del Mediterráneo, el puente entre Oriente y Occidente. Fundada en el 331 a.C. por Alejandro Magno, no era solo un puerto comercial, sino una metrópoli destinada a cambiar la historia de la humanidad. Aquí, donde el Nilo se encuentra con el mar, surgió un centro de conocimiento, arte y comercio que brillaría con un esplendor inigualable. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, no olvides suscribirte a Tiempo Insólito y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora, viajemos juntos en el tiempo hasta la gloriosa Alejandría. Imagina caminar por sus anchas avenidas, diseñadas con una precisión geométrica por el arquitecto Dinócrates. Cada calle es un reflejo del orden y la planificación, con edificios majestuosos decorados con columnas y frisos que combinan lo mejor del arte griego y egipcio. Su puerto fue el más importante del Mediterráneo. Barcos cargados de especias de la India, papiros de Egipto, telas de Fenicia y oro de Nubia atracaban en sus muelles, mientras los comerciantes negociaban con voz enérgica, intercambiando productos y culturas. Y sobre todo este bullicio, el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se elevaba imponente sobre la isla de Faros. Sus enormes bloques de piedra reflejaban la luz del sol, y por la noche,
Un fuego alimentado con aceites y espejos de bronce guiaba a los navegantes. En el corazón de la ciudad se encontraba la Biblioteca de Alejandría, un monumento al conocimiento humano, fundada por Ptolomeo I y ampliada por su hijo Ptolomeo II. Su misión era clara: reunir todo el conocimiento del mundo. Se dice que los barcos que llegaban al puerto eran inspeccionados en busca de manuscritos, los cuales eran copiados para la biblioteca antes de devolverlos a sus dueños. Con el paso de los siglos, Alejandría dejó de ser la joya imbatible del Mediterráneo. La llegada de los romanos en el 30 a.C., tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio ante Octavio, marcó el comienzo de su declive. Aunque aún conservó su prestigio, ya no era el centro del mundo helenístico, sino una provincia más del vasto Imperio Romano. Sin embargo, la tragedia más grande llegaría con la destrucción de su tesoro más valioso, la biblioteca. No se sabe con certeza quién la destruyó ni en qué momento exacto ocurrió. Algunos creen que fue Julio César en el 48 a.C., cuando incendió la flota egipcia y las llamas se extendieron hasta los estantes de pergaminos. Otros culpan a los cristianos en el siglo IV, durante las persecuciones contra el paganismo. Con la llegada de los árabes en el 641 después de Cristo, la ciudad cambió para siempre. Aunque nunca desapareció del todo, su espíritu de grandeza se desvaneció, como la luz de su legendario faro que, derrumbado por terremotos, ya no guiaba a los marineros. Hoy, bajo las aguas del Mediterráneo, yacen los restos de su antigua gloria. Estatuas sumergidas, columnas rotas y fragmentos de templos son los últimos testigos de una ciudad que fue la cuna del conocimiento. Pero aunque el tiempo haya cubierto de polvo su esplendor, Alejandría sigue viva en la historia, como un símbolo de lo que la humanidad puede alcanzar cuando la razón y la cultura se unen. Tebas, la ciudad sagrada, el corazón del antiguo Egipto, donde los dioses y los faraones compartían el mismo suelo. Durante más de 1000 años, esta metrópoli fue el centro del poder, la religión y la riqueza, albergando los templos más imponentes jamás construidos por la humanidad. Sus calles vieron desfilar a los ejércitos victoriosos, a sacerdotes en procesiones sagradas y a arquitectos que moldeaban la eternidad en piedra. Situada a orillas del Nilo, en el Alto Egipto, Tebas surgió como un pequeño asentamiento, pero con el tiempo se convirtió en la capital de los faraones durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Bajo el reinado de grandes gobernantes como Ahmose, Hatshepsut, Tutmosis III y Ramsés II, Tebas alcanzó su máximo esplendor. Desde aquí, los faraones gobernaban con mano firme, expandiendo su dominio hasta Nubia y el Levante, mientras las riquezas fluían por el río sagrado. En su corazón se erguía el monumental templo de Karnak, un complejo gigantesco dedicado a Amón-Ra, el dios supremo. Columnas de más de 20 metros de altura, estatuas colosales y obeliscos de granito reflejaban la grandeza de Egipto. Cada año, la ciudad celebraba la fiesta de Opet, cuando la barca sagrada de Amón-Ra viajaba desde Karnak hasta el templo de Luxor, en una procesión que llenaba las calles de música, incienso y fervor religioso. Pero más allá de los templos y la vida cotidiana de los egipcios, Tebas escondía un misterio bajo la arena del desierto, el Valle de los Reyes. Lejos de las miradas de los saqueadores, los faraones del Imperio Nuevo abandonaron las pirámides y construyeron sus tumbas en este valle oculto. Allí, Ramsés, Seti y el joven Tutankamón fueron sepultados con riquezas inimaginables, acompañados de inscripciones y hechizos que los guiarían al más allá.
Los muros de estas tumbas aún cuentan historias de gloria y esperanza en la vida después de la muerte. Pinturas vibrantes muestran el viaje de los faraones por el Duat, el inframundo egipcio, donde debían enfrentar pruebas y ser juzgados por Osiris. Solo aquellos de corazón puro podían alcanzar la eternidad, pero incluso la ciudad más gloriosa no podía desafiar el paso del tiempo. Con el declive del poder faraónico, Tebas comenzó a desmoronarse. En el siglo XI a.C., las crisis internas y las invasiones extranjeras debilitaron su esplendor. Los templos fueron saqueados y los ladrones violaron las tumbas del Valle de los Reyes, robando tesoros que los faraones creían seguros para la eternidad. Con la llegada de los asirios en el 667 a.C., Tebas sufrió su golpe más devastador. La ciudad fue incendiada y su poder político quedó reducido a cenizas. Más tarde, los persas y griegos la dominaron, y aunque los romanos aún la admiraban, la ciudad ya no era más que una sombra de lo que había sido. Los templos quedaron en ruinas, las estatuas cayeron, y la arena del desierto comenzó a cubrir sus secretos. Hoy, los restos de Tebas siguen en pie como un testamento de su antigua gloria. Karnak y Luxor aún impresionan con su magnificencia, mientras las tumbas del Valle de los Reyes siguen revelando tesoros y misterios a los arqueólogos modernos. Aunque su poder haya desaparecido, su legado nunca se ha apagado.